Buen día, chicos, vamos a trabajar en la página 82 de su libro de español y el tema de hoy son las estrategias de producción de texto. Bien, la lengua es un instrumento que nos permite a las personas interactuar con los demás. En caso del texto escrito, a diferencia de los mensajes orales, el receptor no puede pedir aclaraciones al emisor, porque es un texto que ha sido escrito mucho tiempo antes. Entonces, aquí el emisor debe ser lo más claro posible. Es por ello que para alcanzar la claridad es importante que las palabras, las oraciones y los párrafos se encuentren relacionados entre sí. Por ende, tiene que haber una progresión temática porque parte de una idea. Bien, dentro de las estrategias hay etapas del texto. Una de ellas es planeación del texto, la 2 es la organización, la 3 es la escritura de borradores y la 4 es ya la revisión. Planeación del texto. En esta etapa se plantea el propósito del texto a quien va dirigido. Luego se busca información en fuentes confiables y actuales, tanto material virtual como físico. La información que se seleccione debe estar íntimamente relacionada con el tema. Organización. El texto se debe organizar de modo que se evidencie una progresión temática de las ideas. Esto permitirá una comprensión del texto de forma gradual. Para ello es recomendable elaborar esquemas. Escritura de borradores. Constituyen versiones iniciales del texto donde se expone la información obtenida de manera provisional, lo que permite al autor o a la autora realizar modificaciones al momento de revisar el texto. Ya en la revisión, consiste en verificar el texto que no tenga errores ortográficos, de puntuación o gramaticales. Tanto evaluar si se consigue alcanzar el propósito del texto. En esta etapa, el redactor puede modificar el texto escrito. Entonces podemos decir que para que un texto sea comprensible es necesario que la información sea transmitida en forma sencilla y precisa. Para ello se deben emplear los siguientes recursos o procedimientos. Las definiciones es la número 1. Aquí vamos a brindar el significado de una expresión o palabra enunciada a las características de lo que se define. Por lo general se emplea el verbo ser o expresiones como se denomina, se llama, entre otras. La número 2 son las aclaraciones que aquí se utilizan para explicar o ampliar los contenidos. Pueden introducirse con las expresiones es decir, esto es, entre otras palabras. La número 3, que es las conectores, se utilizan para enlazar y relacionar las frases, las palabras y las oraciones que aparecen en un texto. Además del uso de conectores, existen otros elementos que proporcionan una relación cohesiva entre las ideas de un texto. Entre ellas les mencionaré 2, que está el elipsis y la referencia. El elipsis consiste en omitir palabras que se consideran innecesarias para la comprensión de los contenidos del texto. Y la referencia se refiere al uso de pronombres que se utilizan para reemplazo de ciertos elementos que pueden estar antes o después de ellos. Les voy a dar un ejemplo. Cristian se fue al parque y allí se reunió con sus amigos. Es referencia porque me estoy refiriendo a Cristian y estoy diciendo que esa persona se fue para el parque y allí se va a reunir con sus amigos. También está lo que son las citas bibliográficas, que aquí en muchos casos cuando se redactan este tipo de textos se escriben literalmente las ideas de otras personas. Chicos, esto fue todo. Trabajen por favor en las actividades de la página 83 y que tengan un lindo día.